Bienvenidas, bienvenidos un día más a una jornada en el Museo Municipal, ya saben, a puerta cerrada, de Vive la Cultura. Se ha ido Filomena, ha venido el sol y esperamos anhelantes la lluvia. Mientras tanto, hoy vamos a analizar un par de peines de marfil que aparecieron en el contexto del yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, aquí en Valdepeñas. Estos peines están en la colección permanente del Museo Municipal. Cuando quieran pueden venir a disfrutar de ellos en persona. Hoy, cómodamente, los van a recibir en su casa. Pues vamos a ello, vamos a hablar de higiene, vamos a hablar de ornamento, de comercio y de elitismo. Pues bien, aquí tienen los flamantes peines de Boraria en marfil del Cerro de las Cabezas frente a ustedes. Son 2 de los 6 peines que han aparecido en total en este yacimiento arqueológico. Como muy bien pueden ver, la forma es la de un peine, es decir, lo que todos entendemos y que todos tenemos en casa, es un objeto de uso común. Sin embargo, los matices que tenemos con los peines en el caso de la cultura ibérica, en el caso de la protohistoria, hay que afinar un poquito con el tema de la finalidad, porque evidentemente son objetos de uso para la higiene, para la belleza. Sin embargo, y luego lo iré comentando a lo largo del vídeo, hemos de analizar en ellos un elemento que es el de la ornamentación, elitismo, lujo, diferenciación social. Un apunte, piensen que se trata de marfil, es un material de importación. Pues bien, van a aparecer más de una veintena de ejemplares repartidos en 12 yacimientos en total de toda la península ibérica, desde Cataluña a Andalucía. Pero son objetos minoritarios, con una larga tradición en la península ibérica, no obstante. Su presencia, a partir de la primera mitad del primer milenio, va a ir en aumento. El material con el que estos peines está hecho, evidentemente, tiene que ser duro. En el caso de los peines que ustedes tienen delante, es el marfil, es Boraria, pero normalmente pueden ser perfectamente de madera, como la madera de boj, una madera dura, y también aparecen peines de hueso, sobre todo en la prehistoria, en el que ese material no es de importación, o también en hierro o en metal. Los precedentes del peine, de los 2 peines que ustedes tienen delante, aparecen en la península ibérica en el Neolítico, normalmente de madera, concretamente madera de boj y hueso, reitero. A partir de la segunda mitad del cuarto milenio aparece un peine en la península ibérica en Portugal. Y ya en el Calcolítico, en un contexto en el tercer milenio, tenemos en la cultura de los millares que ya sí que aparecen con profusión este tipo de útiles, los peines, en marfil y en hueso, pero normalmente de una sola hilera de dientes. En el bronce, finales del tercer milenio, segundo milenio, antes de nuestra era, tenemos en el contexto de Granada, Alicante y Almería, por ejemplo, en yacimientos como la Cueva de los Murciélagos, en Largar, en Antas, en Totana, bronces de madera, marfil y hasta de ciervo. A finales del bronce y en el hierro I, es decir, contexto primera mitad del primer milenio, ya encontramos la generalización de estos peines en hueso, marfil, con solo una hilera de dientes, y aquí ya empiezan a aparecer las primeras decoraciones geométricas. Sin embargo, hasta el siglo VII, VI, antes de nuestra era, no vamos a encontrar que la producción de estos peines aumenta de una forma muy considerable. Evidentemente, estamos hablando del contexto del periodo orientalizante, en el cual todas las influencias de carácter orientalizante que vienen del arco mediterráneo, con productos, ideas, creencias y materiales, como es el caso del marfil, van a empezar a aparecer en los contextos arqueológicos. Bueno, ¿qué tipologías de peines encontramos? Se les ha catalogado como objetos dentados. Se trata de una delgada lámina de marfil, hueso o madera, como ya les he comentado, de forma trapezoidal o rectangular, y normalmente van a tener como mínimo en uno de los lados, los dientes destacados y separados. Pueden ser de diverso número y tamaño. A ver si soy capaz de indicarles con el dedo las distintas partes que tiene el peine. Creo que lo voy a conseguir. Miren. Tenemos aquí arriba el puente, es decir, la parte proximal, sería la parte de arriba del peine. Aquí lo tienen, esa parte de aquí. Bien. Luego tenemos la parte medial, que sería con la pata, y la parte distal, que serían las púas. Esas son las partes del peine. ¿Qué clasificaciones se han hecho de estos objetos dentados, como se les ha comúnmente admitido en las clasificaciones tipológicas arqueológicas? Por un lado estarían los peines sencillos. Normalmente sus dimensiones son de 7 a 10 centímetros, 4,5 centímetros de altura y unos 3,8 milímetros de grosor.
El puente, ya les digo, la parte de arriba puede ir trabajada o no. En el caso de los peines que tenemos delante, el peine que tenemos al fondo sí que tiene el puente trabajado. Luego lo vamos a ver, es interesantísimo, por cierto. Estos peines tienen los dientes muy desgastados normalmente y son triangulares. Evidentemente el desgaste tiene que ver con el uso. Comúnmente se ha admitido que estos peines de una sola hilera, sencillos, son para higiene y aseo del cabello y la barba. Luego, por otra parte, hay otro tipo de peines que son los dobles, por ejemplo, uno de madera que aparece en el amarejo. En ese caso, lo que tendríamos son, en la parte distal también habría púas. Normalmente en los peines dobles, una de las hileras es muy finita, es decir, las púas están muy cerquita, y en la otra hilera, están más alejadas. Se ha interpretado que la parte en la que las púas están más juntas sería una liendrera y la parte en la que las púas están más separadas sería un peine. Pues bien, por otra parte hay otros peines de hierro que también aparecen en contextos del hierro 1 y hierro 2 y que son de mayor tamaño. Se han interpretado comúnmente como cardadores de lana, es decir, para trabajar las fibras textiles. Bien, ¿y qué tipo de decoración encontramos en los peines? Aquí, por ejemplo, en los dos peines que tenemos, podemos ver, y ya les digo, les invito, porque en persona y aquí se disfruta muchísimo más de los detalles. Pero bueno, hoy se pueden fijar en esta imagen que tienen delante. Hay una decoración, por un lado, de tipo geométrico, bandas, zigzags, círculos concéntricos. También hay decoraciones zoomorfas, jabalíes, lobos, caballos, y decoraciones vegetales, flores, hojas, etc. Bien, ¿qué interpretación? Ya les he reiterado. Evidentemente un peine, todos sabemos, porque ustedes tienen en sus casas peines de carey, peines de plástico que nos valen para asearnos por la mañana y llevar el pelo ordenado y colocado. Sin embargo, observen, el origen de la materia prima con la que está hecha este peine es el marfil. El marfil, evidentemente, no se encuentra en la península ibérica. Proviene de los elefantes. Va a llegar a través de los fenicios gracias a las redes comerciales. Pero a partir del siglo VIII antes de nuestra era se observa en todo el contexto mediterráneo un drástico descenso de los elefantes. Pues bien, hay un aumento en la cantidad de objetos de marfil en la península ibérica gracias a la revitalización de las redes comerciales que han caído en desuso a partir del siglo III antes de nuestra era, es decir, a partir de la dinastía bárquida. Y precisamente de ese contexto son los dos peines que tienen ustedes delante. Por supuesto, evidentemente, no es solo un peine para peinarse. Habría que pensar que, y esto nos lleva a hablar de unos conceptos un poco más amplios. Recuerden que en el confinamiento tratábamos el tema de la higiene, el tema de la belleza, y yo les decía, higiene y belleza van unidos, pero siempre no solo con una idea de estética, sino también con una idea social, con una idea de posición social. Un peinado determinado, un cuidado corporal o capilar concreto tiene que ver con la pertenencia a una élite. El pelo largo, las barbas. Recuerden que hoy en día, por ejemplo, la barba está muy de moda y ustedes están viendo que se están abriendo determinados establecimientos para el cuidado de la barba. Sabemos por los textos clásicos que los íberos se rasuraban la barba, pero también había algunos de ellos que tenían la barba larga y había que cuidarla, desparasitarla, añadirle ceras, añadirle aceites, y todo ello se hacía facilitado con este tipo de utensilios, con los peines, con las pinzas de depilar, etc. De hecho, recuerden las escenas de gineceo que encontramos en los vasos de las cerámicas áticas. También, si nos fijamos en las formas que tienen las representaciones de las diosas íberas, en esbotos, la dama de Elche, la dama de Baza, vemos que tienen unos peinados muy elaborados, con trenzas, estas trenzas que también, por cierto, están de moda. Si ustedes van por la calle van a ver que sobre todo las chicas jóvenes llevan ahora trenzas de raíz. Pues bien, las imágenes de las íberas en los esbotos tienen este tipo de peinados que son muy complicados y que necesitarían de aparatajes para ser llevados a cabo. Bien, ¿dónde han aparecido los peines íberos de este yacimiento arqueológico, en concreto el Cerro de las Cabezas, y en un contexto de la arqueología ibérica peninsular? Normalmente aparecen en contextos domésticos y esto ya nos da, evidentemente, una pauta para la interpretación de la finalidad de estos objetos. ¿Quiénes elaboraban este tipo de peines? Evidentemente,
localizar en un yacimiento arqueológico el lugar donde se elaboraban los peines sería fantástico, porque podríamos determinar en qué yacimientos arqueológicos había un taller concreto. Era una mano de obra muy elitista, es decir, ustedes piensen que para poder tallar el marfil hay que saber. Pero estos talleres, puesto que las lascas, las matrices son tan pequeñitas, son muy difíciles de rastrear en el contexto arqueológico. Tengo que decirles algo, se han hecho estudios y se interpreta que el Cerro de las Cabezas podría ser un lugar, un centro productor de este tipo de heborarias, de este tipo de peines. Aquí los tienen en una imagen fantástica, pueden verlos desde cerca, es este entramado de púas que han sido restauradas, y pueden ver también en la parte medial del peine, lo que decía, la parte medial sería el cuerpo del peine, tienen los zigzags, los círculos concéntricos, se ven perfectamente. Bien, estábamos hablando de los talleres donde se producían y de que los artesanos de este tipo de útiles eran muy especializados. Y no solo eso, sino que además eran piezas de encargo. ¿Por qué? Porque había una serie de tipologías que se repiten en todo el ámbito ibérico, pero luego cada persona que encarga el peine va a encargar un determinado tipo de iconografía. Por lo tanto, se hacían piezas de alguna forma ex professo para la persona que las encargaba. Estos dos peines que tienen delante han aparecido, ya digo, en el Cerro de las Cabezas, donde son 2 de los 6 que han aparecido, y concretamente los 2 que tenemos delante. Por un lado, el primero, que encuentran ustedes arriba. Este peine ha aparecido junto a una torre aneja al santuario norte. Se trata de un peine sencillo, trapezoidal y de puente recto, con decoración geométrica incisa, estructurada en metopas, con un ancho variable y con la parte frontal de las patas, con líneas incisas en zigzag y con trazos longitudinales. El otro peine sería recuperado en una zona de trabajo, lo que les decía. La zona en la que aparece el peine es fundamental para poder determinar su uso y su función. Este peine está combado, si se dan cuenta, combado es un poco dobladito, ¿de acuerdo? Con decoración geométrica incisa en zigzag, y les voy a decir una curiosidad fantástica que tiene este peine, es una preciosidad. Tienen que venir a verlo, reitero, en persona. En la parte proximal y medial del lateral se encuentran sendas cabezas de equinos y círculos concéntricos con punto central. De hecho, cuando el peine se mira de frente, se puede ver perfectamente la cara de un caballo. Y aquí les tengo que decir algo. Se ha interpretado que las iconografías de caballos o jabalíes están asociadas al uso de los peines por parte de hombres, y las aves y flores están asociadas a la utilización del peine por parte de mujeres. Explicación simplista, habría que contrastarla tal vez. Es una pista y me parece una buena línea de investigación. Por otra parte, hay otro tercer peine que no estamos viendo ahora mismo, que aparece en un espacio anejo a uno de los lugares que ha sido interpretado como un santuario. Se trata de un peine sencillo, trapezoidal y de puente moldurado. Bien, pues voy a acabar este vídeo diciéndoles, reiterándoles la necesidad, porque en este caso en piezas tan maravillosas, tan pequeñitas, con esa labra, con esas incisiones tan bellas, hay que venir a verlos en persona. Les invito a que visualicen la segunda parte de este vídeo, en la cual vamos a tener el lujo de poder hablar con la persona, lo adelanto para que así de alguna manera siembro expectativas. Vamos a hablar con la persona que extrajo el peine y el encargado de su restauración. Nos va a contar la vida subterránea de este peine de marfil. Muchísimas gracias por su atención.